Yo sí busco acceder al poder, pero busco acceder al poder para transformar. Yo creo que la gente progresa cuando tiene literalmente sudor en la frente, cuando trabaja para lograr los cambios y las mejorías. Lo que escribimos en una red social, pues en vez de generarnos inspiración, esperanza, muchas veces lo que está alimentando es confrontación. Tú no te gastas ni un minuto mandándole un mensaje o haciendo una llamada a una persona que sabes que está pasando por un mal momento. Dijo alguna vez Nelson Mandela: todo parece imposible hasta que se hace. David, ¿estamos viviendo en un mundo medio imposible o todo parecerá imposible hasta que se haga? Bueno, Yamit, gracias por esta invitación. Yo creo que evidentemente estamos viviendo en un mundo difícil, pero no en un mundo imposible, porque afortunadamente hay personas que pese a que pueden fracasar en sus intentos, insisten. Y cuando insisten, seguramente con más fuerza y con más dedicación, logran el resultado. Entonces yo sí creo que es posible lograr sacar adelante, digamos, imposibles. Y me hace recordar un eslogan que teníamos nosotros cuando yo me desempeñaba como ministro. Hacemos posible lo que parece imposible. Que más o menos tiene sentido. No, pues todo el sentido con lo que acabo de citar. Que tiene todo el sentido porque en tecnología, por ejemplo, hay cosas que se ven muy futuristas, pero que si tú le dedicas investigación, decisión y obviamente ejecución, las logras sacar adelante. Sí, lo digo es porque, como tú bien lo citas, y perdón por el tú, pero pues hay una cercanía de mucho tiempo, que esto no advierte irrespeto, sino por el contrario, estos diálogos están construidos desde lo cercano. Entonces, con la bendición Ni tuya más faltaba. y de todos, voy a seguir haciéndolo. Entonces, lo digo porque, como bien decías al inicio, son tiempos difíciles. Para nadie es un gran descubrimiento entender que el mundo está presentando ciertos desafíos, desde todo, desde lo filosófico, desde los valores, desde lo político, desde lo social. Entonces, ¿cómo poder, antes de entrar en temas puntuales, David, cómo poder entender que hay cosas imposibles o que parecen imposibles, pero que son logrables para persistir en lo que acabas de plantear, en la insistencia, en entender que quien insiste, llega? Yo creo que Colombia tiene una herencia maldita que es la del narcotráfico, que de alguna manera ha llevado a algunos sectores de la sociedad que hay que crecer o hay que hacerse rico o hay que volverse famoso en un día para otro o de un día para otro. Yo creo que para enfrentar los imposibles lo primero que hay que hacer es conversarlos. ¿Y por qué lo digo? Porque sobre ese tema de principios, de valores, hay que hablar. Y yo creo que la gente progresa cuando tiene literalmente sudor en la frente, cuando trabaja para lograr los cambios y las mejorías. Ese es un tema que evidentemente pues genera choque, porque a nadie le gusta que le digan cómo hacer las cosas. Y yo no pretendo hacerlo, yo simplemente trato de que haya una reflexión sobre la necesidad de insistir que para crecer es fundamental el paso a paso. Exacto. Que la urgencia aparente del tiempo que provoca la idea de éxito no nos arrope y nos lidere, ¿verdad? Porque sí hay un afán por todo. Por todo. ¿Es preocupante ese afán de la sociedad por todo? Yo creo que sí, y eso es producto de la inmediatez que genera la tecnología. No solamente en lo que hace referencia a las noticias, sino adicionalmente a tratar de imitar actuaciones o acciones de determinadas personas que son referentes. El cerebro está procesando muchísimo más rápido de lo que procesaba hace 20 o 30 años. Y yo creo que hay que entender la tecnología
como un habilitador, más no como una herramienta que hay que imitar o que hay que imitar a quienes están produciendo ese contenido, porque pues hay momentos en los cuales tú estás en unas actividades distintas y sobre todo en procesos diferentes. Voy a tratar de hacer un símil entre lo humano y lo no humano, para ver cómo podemos desacelerar algunas cosas. Y desacelerar no implica no crecer. Entonces, ¿cómo le podemos decir a un individuo que no tenga tanto afán por todo? ¿Y cómo podemos tomar las herramientas, por ejemplo, del mundo tecnológico, y utilizarlas en favor de y no en contra, producto de ese ruido que genera también la misma tecnología en esa ruta que no para? ¿Cómo podemos construir sobre esos dos ejemplos, el humano y la herramienta? Arranquemos por la herramienta. Lo primero que tú tienes que hacer como sociedad es alfabetizar digitalmente, para que la gente sepa perfectamente para qué funciona la tecnología, cómo te puede ayudar a resolver problemas en tu emprendimiento, en tu vida personal o en tu vida profesional. Mucha pedagogía. No se puede renunciar a la pedagogía en estos momentos de tecnología, donde la inteligencia artificial parece que se va a llevar todo por delante, pero donde se olvida que detrás de todo algoritmo hay un ser humano. Eso es lo que yo traté de explicar en este libro que publiqué hace relativamente poco. Detrás de todo algoritmo hay principios éticos, valores estructurales que quien lidere ese algoritmo, pues de alguna otra manera va a terminarlos impregnando en la sociedad. Ojalá. Ojalá, Sí. ojalá. Y en materia de la primera pregunta referente al humano. Hombre, yo creo que pues es imposible imponer a una persona que no quiera crecer o que no quiera desarrollar o que no quiera enriquecer rápidamente. Pero lo que tú sí tienes que alertar y advertir es que, uno, el fracaso hace parte de los procesos. Y esos procesos, cuando hay fracaso de por medio, pueden incluso ser muchísimo más enriquecedores. Y en segundo lugar, más allá del fracaso, pues hay que aprender que no todo, así tengas tecnología de por medio, lo vas a evacuar en un solo paso. Hay pasos que tienes que dar para llegar a la cima o a la meta. Y en eso es muy importante insistir, porque hay mucha frustración en el entendido de que la cosa, si no se dio, no se va a volver a dar. Eso puede estar interfiriendo también en la salud mental de la gente. Es decir, como hay una ansiedad por el logro inmediato, por el logro tangible inmediato, entonces el nivel de frustración se hace muy alto muy rápido. Casi que ese umbral de resistencia, de entender que todo tiene un paso y que hay que ir paso a paso, hace que se afecte la salud mental y entonces se caigan en depresiones. Eso que está por ahí rondando hace rato en la sociedad, incluso en personas que atentan contra su vida, tal vez porque no vieron un resultado muy inmediato lo que querían. ¿También podría eso afectar la salud mental? Definitivamente. Y definitivamente lo afecta porque evidentemente, como tú lo dices, hay altos niveles de frustración, pero vuelvo y repito, hay una gran cantidad de información que no alcanza a ser procesada, pese a que el cerebro hoy en día va más rápido por el cerebro. Y en ese sentido hay que entender que con los pies en la tierra es fundamentalmente saber qué es lo verdaderamente importante a la hora de consumir esa información. Digamos que por lo que hemos transitado, ¿estaría yo equivocado o no si digo que tú eres amigo de un llamado a una pausa para entender muy bien los movimientos del mundo hoy, los movimientos del ser humano, los movimientos de la tecnología, como saber entenderla con un poquito de moderación o no? Mira, Yamil, yo tengo el privilegio de venir del mundo de la tecnología. Y hace apenas un par de días, leyendo un escrito sobre tecnología del nuevo Papa, me parecía muy importante insistir en lo siguiente. Tú puedes tener la tecnología disponible, pero sí o sí tienes que hacer una pausa, no solamente para determinar
qué quieres recibir de información, sino adicionalmente qué información quieres procesar. Lo que yo quiero decir con esto es, aprovechemos la tecnología, que la información está lista, disponible, y utilicémosla de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras oportunidades. No consumamos todo lo que simplemente nos llegue. Consumamos lo que verdaderamente nos sea útil para nuestra paz interior, para nuestras familias, para nuestros trabajos, para nuestros hobbies. Pero si comienzas a recibir todo y no le pones filtro, pues vas a terminar en un momento donde evidentemente la paz mental, para no llamarla la salud mental, empieza a chocarte y a desestabilizarte. Hay un punto ahí para atender con mucho cuidado. En eso me parece que es la utilidad. Es decir, se nos está olvidando qué es útil para el individuo, para su paz interior, para su relacionamiento íntimo, para el núcleo principal de la sociedad, que es la familia. Se nos está olvidando qué es útil y qué no. Se está trastocando el sentido de la utilidad de lo que consumimos. Yo creo que sí. Y yo creo que sí se nos está olvidando precisamente por la gran cantidad de información que tú estás recibiendo permanentemente. Por eso yo insisto en que cualquier ser humano tiene la capacidad de hacer filtro sobre la información que verdaderamente tiene y que verdaderamente le genera posibilidad y utilidad. Yo te voy a poner un caso. Evidentemente, tú, cuando tienes acceso a la información, pues sientes que hay muchísima más violencia seguramente en la calle, porque estás viendo eventualmente muchos videos relacionados. ¿Eso te genera tranquilidad o no te genera tranquilidad? Yo no estoy diciendo que lo evites para saber la realidad, pero sí estoy diciendo que no lo consumas permanentemente si no te gusta, si no te es útil. ¿Eso cómo se logra? ¿Con pedagogía o con regulación? No, definitivamente inicial con pedagogía. Porque si tú regulas para prohibir, pues finalmente el consumidor va a buscar tener acceso a algo que es totalmente de libre consumo. Entonces, este tema, esa pregunta sí que es importante en estos momentos. Porque si tú regulas más de la cuenta, vas a acabar con la innovación. O sea, con la inventiva que puede tener un joven, un desarrollador o una nación. Tú tienes que tener ese equilibrio. ¿Qué es lo que quieres regular y para qué? Y fundamentalmente hay que buscar regular lo que efectivamente está causando daño. Pero lo que no, pues lo que tienes que hacer es ver de qué manera enseñas a consumirlo, que es lo que estamos hablando durante los últimos 5 minutos. Para encontrar equilibrio. Para encontrar equilibrio. Y sobre todo bienestar. Exactamente. Nuestra nación carece de bienestar. Hombre, yo creo que es una nación que tiene inequidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay algunos miembros de la sociedad que tienen bienestar gracias al Estado, pero sobre todo gracias a su capacidad de haberse desarrollado en una región donde había unos mejores estándares de educación, unos mejores estándares de movilidad. Oportunidades. Unas oportunidades. Entonces, hay otras regiones que sí carecen de bienestar porque ha habido inequidad, porque a ellas no han llegado esas oportunidades. Y en ese sentido yo creo que tenemos que entender que hay que hacer un esfuerzo más grande. Yo planteaba el otro día, Buenaventura y Tumaco. Buenaventura y Tumaco son 2 ciudades que ameritaría que durante una época de 20 años, literalmente, tú no vuelvas a cobrar impuesto de valor agregado. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es que esas 2 ciudades que han sido objeto de la violencia y víctimas de la violencia crezcan. Claro, algunos me dirán, pero es que esa es una medida inequitativa, porque solamente esas 2 regiones del Pacífico van a tener esos beneficios. Sí, puede, pero
han sido víctimas permanentemente de esa inequidad. Necesitan un tratamiento especial. Necesitan un tratamiento especial. Para lograr equidad. Para lograr equidad. Posterior, claro. Entonces, ese tipo de decisiones, que son las que el Estado puede y debe tomar, pues evidentemente tiene que hacerlo frente a regiones o a poblaciones que han sido inequitativamente tratadas. Por supuesto, una patria que no es equitativa, pues padece del dolor de la injusticia, ¿correcto? Porque la no equidad provoca injusticia. Así es. ¿Correcto? Y la injusticia duele. David, ¿qué le duele a nuestra sociedad? Yo creo que Colombia es una sociedad con heridas profundas. Y esas heridas yo las trataría de definir, digamos, en 3 grupos. Un grupo que está directamente asociado a la violencia que hemos vivido hace 100 años, producto de diferentes hechos que no son explicables por más de que pretendas explicarlos, que claro que tienen una razón del por qué se presentaron, pero que son absurdos al presentarse. Un segundo o una segunda herida que está asociada directamente a la corrupción. La gente dice con razón, es increíble lo que pasa, es increíble cómo roban el Estado con tantas necesidades. Y una tercera herida asociada increíblemente a muchos tomadores de decisiones. ¿Qué quiero decir? A personas que tienen en sus manos las capacidades de resolver y que al dedicarse a la pugna entre ellos no resuelven. Entonces, ahí hay 3 momentos que para mí son fundamentales de modificar. ¿Y cómo se sanan esas 3 heridas? Pues esas 3 heridas se sanan entendiendo que la seguridad no es propiedad de una ideología y la paz tampoco es propiedad de otra. Son derechos que tenemos como colombianos y que debemos exigir. Y en ese sentido todos debemos trabajar para lograrlos. En segundo lugar, en el tema de corrupción, con pedagogía, por supuesto, insisto, no hay que renunciar a la pedagogía, pero también con sanciones estrictas, con absoluto ejemplo. Yo decía, al corrupto hay que expropiarle lo robado, pero también todo su patrimonio de ahí hacia atrás, para que la familia también entienda las dimensiones que es cometer una indelicadeza en ese sentido. Y lo tercero, que es la pugna política de los líderes, pues permíteme seguramente dar una alternativa que tiene mucho que ver conmigo, pero que creo que es cierta, con renovaciones permanentes desde el punto de vista generacionales. Yo no vengo a mis 50 años y con 27 años de carrera política cargado de heridas, como seguramente sí lo tienen quienes son generacionalmente superiores a mí. Entonces, ahí puede haber una alternativa. Qué bonito ese ejemplo y vamos a entrar en él. El tema del dolor y las heridas lo digo porque es difícil construir cuando hay herida. Es difícil crecer cuando hay dolor. El dolor suele transformarse en rabia y el dolor y la rabia unidos son un cóctel muy peligroso para un individuo y para una sociedad. Y por momentos yo siento que nuestra sociedad ha habitado ahí, en el dolor y en la rabia. Y por eso reaccionamos de ciertas maneras y por eso tenemos algunas características pues, que son tristes y dolorosas. Pero ahora que tú lo dices, yo no vengo de ahí, no tengo ninguna heridas. ¿Cómo podríamos dibujar en David Luna el individuo, el ser humano? Todos hemos tenido dolores. No lo estoy proponiendo, si quieres compartirlo, pues maravilloso. Pero, ¿cuál ha sido tu ruta para sanar tus propias heridas? Bueno, qué pregunta tan difícil, porque por supuesto he tenido heridas y por supuesto he tenido dolores. Yo quiero dividir la respuesta en 2, de manera personal y de manera política, y arrancar con la política. Yo sí creo que es muy importante en política entender que gritar no te hace más fuerte, que oír
te hace mejor líder. Y sobre todo que construir con quien piensa distinto te va a ayudar a resolver problemas de una sociedad que merece pensar distinto entre sí. Entonces, las heridas, o mejor, los insultos o los golpes que algunos dan casi siempre detrás de una red social, porque no lo dan mirándote a los ojos, ni lo dan en un escenario donde puedas confrontar, sino casi siempre bajo la máscara o del anonimato o en su defecto de no mirarte a los ojos, pues son insultos que uno debe recibir primero con mucha calma para poderlo procesar. ¿Qué quiero decir? Nunca contestar en caliente, siempre analizar antes de ver qué es lo que vas a decir y cómo lo vas a decir. Eso es lo político. Y en lo personal, pues yo creo que fundamentalmente entendiendo que en la vida, pues siempre hay gente que golpea y que tú tienes que tratar de ponerte en los zapatos de esa persona. ¿Por qué te golpearon? Porque tú te equivocaste. Es decir, un sentido de compasión importante. Un sentido de compasión muy importante para ver de qué manera, pues ya si es necesario reaccionar, reaccionas, pero si no, lo evitas y lo dejas pasar. Pero ese tema de las heridas y de los dolores es fundamental en una sociedad que ha sido tan golpeada y que está tan adolorida. Es decir, es peligroso que los discursos que manifiestan a través de la fuerza de levantar la voz o de señalar o de gestos agresivos, confundirlos con una sensación de autoridad. ¿Correcto? El insulto no es autoridad y podría estar manifestando el insulto alguna herida profunda de rabia de quien lo dice hacia quien lo envía. Totalmente de acuerdo. Es que no el que más grita es quien tiene más autoridad. Es más, yo creo que quien tiene un tono de voz estable y pide las cosas incluso a sus subalternos con respeto y con motivación, tiene mayor autoridad. Entonces, eso es muy importante en estos momentos en un país donde literalmente estamos perdiendo la seguridad, la tranquilidad. Y yo lo que señalo con mucha frecuencia es, no el que más vocifere es el que va a tener la autoridad para volver a recuperar la tranquilidad. Todo lo contrario. El que va a tener la autoridad es el que inspire, es el que evidentemente logre que esta sociedad pueda por lo menos tener, más allá de la selección Colombia, un punto o dos puntos en común, que nos agrupe, que nos logre trabajar conjuntamente. Y en segundo lugar, yo sí creo que, hablándolo políticamente, quien vea como estrategia o como alternativa el insultar al adversario, el meterse con su familia, el simplemente despotricar de su físico o en su momento de sus ideas, pues termina generando una herida. Una herida que va a ser muy difícil de sanar. ¿Tú crees que esas posiciones son posiciones de situaciones o seres que no han sanado heridas por dentro? Pues no lo sé, es posible, pero lo que sí sé es que uno no debe, en el ejercicio de lo público, dejarse llevar por quien crea tener todas y cada una de las herramientas en lo que denominan estrategia política. O sea, la persona que ayuda a pensar, a asesorar, que dice hay que golpear, hay que golpear, hay que golpear, porque el golpe lo que te genera son los likes, más heridas, o lo que te genera son las tendencias, pero te generan más heridas. Y dos, hay que ver de qué manera tú logras entender que lo que hay es que proponer, que lo que hay es que buscar cuáles son las alternativas para resolver los problemas. Y esas propuestas están perdiendo cada día más espacio porque lo que está vendiendo hoy políticamente es la confrontación. Tarde o temprano, la sociedad vuelve y se estabiliza. Y yo creo que más temprano que tarde,
La sociedad va a entender que hay que buscar mentes que lo que logren es algo de mesura, algo de tranquilidad, algo de paz para tomar decisiones. Eso podría ser, como yo considero que lo es, correcto, mas no popular, muchas veces. Así es. Es importante sacrificar lo popular por lo correcto. En estos momentos, en nuestro país y en la sociedad, definitivamente. Hace falta. Definitivamente. Y hay que sacrificarlo incluso sabiendo que tú puedes ser la más importante cuota de ese sacrificio. ¿Qué quiero decir? Si tú estás en una sociedad que está tan polarizada, que tiene tanta pugnacidad, sabes perfectamente que lo popular es controvertir, insultar, dañar, pero eso no es lo correcto. Y hay que hacer un esfuerzo para lograr disminuir esa pugnacidad. Y te voy a poner un caso puntual. La autoridad presidencial, el señor presidente de la República, él sabe perfectamente que generar pugnacidad, que generar controversia, que generar insulto, es lo que lo hace, evidentemente, ser más popular. Pero yo creo que no es lo correcto, porque tú necesitas construir consensos en una sociedad que, por ejemplo, quiere mejorar las condiciones de sus trabajadores. Eso por ley no se resuelve. Eso se resuelve cuando tú construyes. Y cuando toda la sociedad logra ponerse de acuerdo en que hay que mejorar las condiciones laborales. Pero cuando tú quieres mejorar las condiciones laborales, tienes que sumar a quienes hoy producen emprendimientos, producen empleo, a quienes entendemos de tecnología, porque por ejemplo la inteligencia artificial va a transformar o a destruir empleos. Esas son conversaciones que generan consensos, no pugnacidad que generan diferencias. ¿Tú te consideras un hombre sano? Pues yo creo que soy sano, o por lo menos me considero sano, porque estoy haciendo un ejercicio donde la tranquilidad es muy importante para lograr los resultados. Yo estoy o debo estar en una tónica sana con mi familia, en una tónica sana con mi equipo, en una tónica sana con la sociedad, para que verdaderamente eso pueda producir tranquilidad. Ahora, que hay que sanar muchas heridas o en su defecto muchas exposiciones, pues por supuesto que sí. Y eso es un proceso de todos los días, que uno nunca abandona, porque todos los días tienes evidentemente algo que te hace, pues, o querer explotar o explotar. Y en ese sentido hay que tomársela con mucha calma, más en esta profesión del servicio público, donde pues tienes momentos, los picos acá y acá y acá, y esos picos obviamente te generan pues mucha tensión, porque siempre quieres como resolverlos, ¡pum!, explotando. Hay veces que es mejor, ¿no? David, este espacio es un ejercicio en busca de la esperanza y de la inspiración. Por eso el norte de las preguntas y de los planteamientos. Yo te voy a hablar ahora a ti de inspiración. Entonces, primero, ¿cómo volver a inspirar a la gente? ¿Cómo generar inspiración? ¿Dónde está ese foco para revivirlo y darle aire y oxígeno? Yo ya me valoro mucho este espacio, porque yo sí creo que esperanza e inspiración son dos herramientas, dos verbos, dos conceptos que requiere esta nación. Y eso me parece que es muy importante, porque, vuelvo y repito, la inmediatez no nos deja hablar de lo importante y no nos deja transmitir de pronto alguna enseñanza que pueda ayudar a transformar una sociedad. ¿Cómo inspirar? Pues muchas personas tienen diversas opciones, opiniones. Yo creo que hay que inspirar con el ejemplo. Inspirar con el ejemplo. Yo soy un man que ve muchos documentales de deportistas, autores, quiero decir escritores, cantantes, que han logrado convertirse en ejemplos para la sociedad. Y sabes que en todos los que yo por lo menos he visto, uno identifica un proceso
de cómo te convertiste en el más grande, saliendo, pucha, de momentos muy difíciles, no asociados a tu condición social. Todos tenemos posibilidad de crecer si tenemos evidentemente sueños, metas, ganas. Siempre hemos tenido problemas y dificultades y yo creo que eso debe transmitirse para entenderse. Cuando recorres el país y ves a la gente a sus ojos, ¿no? En cada escenario de su territorio, ¿qué te hace sentir que les inspira? ¿Cómo depositas en esos seres una llama de inspiración? ¿Qué te hace llegar y decir, necesitamos tocar esto? La piel, el corazón, el estómago, la imaginación. ¿Cuál es ese termómetro que dicta eso? Mira, Yami, desde el 1 de febrero hasta hoy, prácticamente ya terminamos la primera vuelta a Colombia, visitando prácticamente la totalidad de los departamentos. Y yo creo que hay 3 cosas que inspiran en la región. La primera, increíblemente, pero es definitivo, entender la idiosincrasia de cada región en Colombia, porque cada región en Colombia es distinta. Y la gente valora muchísimo que tú, que quieres gobernar el país, entiendas que hay que reconocerle a cada región no solamente sus virtudes, sino también sus necesidades. Y lo más importante, su capacidad para resolver internamente esos problemas. Este país, que es un país evidentemente centralista, tiene que entender que hay que desbogotanizar para lograr avances humanos. Más allá de la carretera del colegio al hospital, avances humanos. En segundo lugar, yo creo que la gente valora muchísimo la humildad en lo que hace referencia a no creer que te las sabes todas. No hay nada más interesante que llegar a una región y preguntar cuál es el diagnóstico y no imponer el diagnóstico. Porque muchas veces cuando tú impones el diagnóstico desde el piso 17 de Planeación Nacional, pues te estás equivocando. Simplemente porque no estás entendiendo que hay unos problemas que tú no estás viendo. Entonces, oír ese diagnóstico es muy bien valorado. Y lo segundo, y lo tercero, perdón, hombre, acabar con esa mala maña de echar carreta, o mejor, de prometer por prometer. La gente ya estaba cansada de eso. La gente sabe qué se puede y qué no se puede hacer. Entonces, comprometerse únicamente con lo que se es capaz de cumplir, producto de lo que muchas veces el diagnóstico genera o se genera en la región. Eso es lo que yo percibo. Y una ñapa, que me parece que es importante. La gente ama Colombia. Nosotros, todos los colombianos, amamos nuestro país. Lo que necesitamos es un poco de inspiración, un poco de esperanza, un poco de menos confrontación. Entendamos que la palabra o ahora lo que escribimos en una red social, pues en vez de generarnos inspiración, esperanza, muchas veces lo que está alimentando es confrontación. Y eso es que pasamos de esto a esto. Sí. Qué buena descripción. Sí. Qué buena descripción, sí, total. ¿Qué nos une? Si tuviéramos que levantar una bandera blanca y decir, bueno, está bien, digamos que pusimos de acuerdo a todo el mundo en una cosa, en decir, vamos a parar un segundo. Esto y esto. ¿Qué consideras que es un punto para poner en la mesa que nos una, que nos convoque, donde no haya piedra de un lado y del otro? ¿Hay alguno? Yo sí creo que hay varios. Déjame mencionar 3, porque me parece que producto de esta última gira que he hecho por el país, lo tengo cada día más identificado. Nos une el talento del colombiano, que se ve expresado en muchos casos en una generación que hace contenidos digitales, pero en otra que se encarga de promover la gastronomía, pero en otra que se encarga de promover la cultura o el deporte. Lo que yo he denominado, sí puede haber una economía del entretenimiento.
de la cual nos tengamos que sentir absolutamente orgullosos y adicionalmente pensándolo como una fórmula de crecimiento. 2, nos une el turismo. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo se siente profundamente orgulloso de que su región sea visitada, pero hay que hacer un esfuerzo grande para saber cómo atender esas posibilidades. Y 3, nos une algo que tienes que, digamos, cambiarlo para que no siga sonando a la vieja historia o al viejo discurso. No es que nos una la seguridad, es que nos une la capacidad de poder hacer las cosas en la medida que nos dejen hacerlas. Y yo sí creo que eso es muy importante entenderlo. La sociedad está aburrida de la confrontación y ve a la confrontación como un enemigo para poder progresar. Y eso es lo que tenemos que lograr transmitir. La sociedad quiere progreso y ese es un factor de unión. Entonces, vamos a promover el progreso para alejar la confrontación. Vamos a promover el progreso para alejar los grupos al margen de la ley. Vamos a promover el progreso para alejar la corrupción. Es invertir un poco, digamos, lo que nosotros creemos nos puede ayudar como sociedad. En ese sentido, voy a recurrir a la simbología. Para eso que planteas desde el talento como un punto de unión, podamos llevarlo a otros escenarios. La simbología de las banderas, por ejemplo. Cuando uno ve una bandera, algunas, se comunica inmediatamente con algo, en su percepción o en su realidad. Por ejemplo, el que ve la bandera de los Estados Unidos, algo le genera. No sé si es el país de las oportunidades o no, pero y no voy a posarme ahí. Esa bandera genera algo como símbolo. El que ve la bandera de Brasil le comunica algo como símbolo, porque son símbolos de naciones que tienen identidad, ¿verdad? Tienen un arraigo y una identidad clara. Argentina, por ejemplo. Cuando yo dibujo la bandera de Colombia, ¿cómo trabajar en que esa bandera tenga una identidad? Positiva, por supuesto, no la que tristemente hemos llevado en los hombros. ¿Cómo trabajar en eso y cuál sería esa identidad de ese tricolor, de ese símbolo que tú quisieras que sucediera? Lo primero que te contesto es cómo es de importante la simbología y tenemos que sentirnos orgullosos de ver el símbolo patrio, como cuando tú estás bajando hacia el aeropuerto por la 26, ahí ver 2 o 3 grandes banderas en grandes astas de nuestro país que generan obviamente pues un impacto. Yo sí creo que Colombia tiene que ser reconocida como el país en Latinoamérica que tiene más posibilidades de brindar la mejor calidad de educación. En lo público, en lo privado, en los primeros grados, en los técnicos, en lo universitario. Y para lograrlo uno necesita pues sentirse muy orgulloso. No nos puede solamente unir la selección de fútbol, nos tiene que unir otra serie de conceptos. Y para sentirse orgullosos como país tenemos que sobresalir en algo. Yo no sé si lo que voy a decir procede o no, pero podría además esa tesis decir, hombre, como hay talentos que han direccionado sus capacidades hacia cosas no de la luz, sino de la sombra, podría también incluso ese talento direccionarse hacia gestas propositivas y amables, porque lo que eso demuestra es que capacidad hay. Y cómo enrutar a que mucha gente que dedica su capacidad y su talento a cosas que terminan siendo producto de sus situaciones, claro, se dirijan hacia propuestas propositivas. Tú tienes toda la razón. Hay una gran cantidad de talento en simplemente hacer daño. ¿Cómo lograr darle la vuelta a ese talento para que se convierta en propositivo, en útil? Pues yo creo que con, evidentemente, una forma distinta de pensar. O sea, hay que acercarse a las personas y decirles, mire, transfórmese, acompañe, ayude. Esas misiones, uno puede o no creer
en la religión, pero esas misiones siempre han estado muy, digamos, entregadas a la religión. Yo creo que transformar una vida, claro que sí, puede estar de la mano de la religión, pero también puede estar de la mano del liderazgo, de la esperanza, de algo tan importante como es la inspiración. Hombre, ¿usted por qué razón está dedicado a esto si podemos inspirarlo para que haga esto? Esos son los temas que yo creo que la política no ha hecho porque se encerró. Se encerró en esto de hay que resolver la crisis fiscal, la crisis energética y la crisis de seguridad. Hombre, ¿y en qué momento un líder dejó de inspirar? Dejó de inspirar. El Papa Francisco inspiraba y tenía 5, 7, 8 problemones en el Vaticano. Pero hay que inspirar, y vuelvo y repito, el ejemplo es muy importante para hacerlo. No solamente cómo tú le respetas el tiempo al otro, sino cómo tú arrancas el día con una frase o seguramente con una palabra de unión, o arrancas el día con una reflexión que le permita a quienes están estresados por lo menos ver una oportunidad, tranquilizarse, porque te lo está diciendo tu líder. Y no es tu líder del partido A o del partido B, del equipo A o del equipo B. Es el líder de una nación que pues, tiene la intención de que la nación crezca. Es decir, hay que recomponer el liderazgo para que el liderazgo vuelva a inspirar. Yo sí creo, y el liderazgo se recompone, obviamente, buscando diferentes liderazgos, porque hay diferentes tipos de liderazgo. En el caso mío, yo creo ejercer un liderazgo propositivo, un liderazgo mesurado, un liderazgo que toma decisiones con base en la evidencia, en la sensatez, en el sentido común, pero finalmente un liderazgo que está rodeado de mucha humildad. A ti, y yo no voy a decir que yo después de 27 años de carrera no busque acceder al poder. No, yo sí busco acceder al poder, pero busco acceder al poder para transformar, no para envalentonarme, no para que se me hinche el pecho, sino para lograr verdaderamente influir en cómo mejorar. Quizá lo hemos dicho en el transcurso de esta hora, pero debo consultártelo. ¿Cómo hacemos un mundo mejor? Yo creo que tiene mucho que ver con el objetivo de tu programa. Esperanza e inspiración parecieran ser dos palabras que uno quiere siempre tener en el corazón, pero que las ve muy lejanas. Si cada colombiano o cada miembro de este mundo le metiera 1 minuto o 2 minutos de su tiempo, arrancando el día o terminando el día, para preguntarse cómo puedo inspirar a una persona que está pasando un mal momento, o cómo le puedo brindar esperanza a una persona que está pasando un mal momento, esto sería como un Lego. Comenzarías a armar pues una gran cantidad de piezas que solidifiquen una mejor sociedad. Tú no te gastas ni 1 minuto mandándole un mensaje o haciendo una llamada a una persona que sabes que está pasando por un mal momento. De pronto solo con la llamada ya le diste esperanza, o solo con la llamada y el saludo ya le diste inspiración. Hombre, hay que hacerlo, es un mensaje que permite que unos pues logren salir adelante. Está pasando por un momento difícil. Oiga, hermano, yo sé que está atravesando un momento difícil. Este mensaje es solamente para decirle, acá estoy. ¿En qué puedo ayudar? Puede que en unas cosas pueda, puede que en otras no. Pero yo sí creo que eso hace que haya un mundo mejor. Y eso es una tarea de todos que no requiere ni PhDs, ni mucho menos cursos de liderazgo, ni mucho menos pues guías espirituales. Lo único que requiere es que cada uno interiormente, una vez al día, logremos impactar a una persona que la está pasando mal. Gracias, hermano.